viernes pasado hicimos una pequeña reseña de algunos acontecimientos previos a lo que fue la muerte de Cristo y luego en la cruz del Calvario, como el Señor a lo largo de su vida nos enseñó desde su nacimiento, desde su vida como tal, su muerte, su resurrección. Y hoy es un día donde se celebra la resurrección de Jesucristo. Y justamente vamos a hablar un poquito de eso. Y antes de entrar en la parte central, recordando tal vez un poquito de lo que vimos el viernes pasado, para los que no tuvieron la oportunidad de estar aquí. Estuvimos hablando de diferentes momentos en los cuales Jesús tuvo que pasar cuando oró en el Getsemaní, cuando anunció su muerte, cuando inclusive anunció que iba a ser traicionado, cuando cada uno de esos hechos iban como direccionando a lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Y vemos como ya en la cruz el Señor mismo, y es una costumbre, un hábito de las iglesias, tanto a nivel mundial creo, el recordar lo que fueron las últimas palabras de Jesús cuando estuvo en la cruz. Y hablábamos de cómo eso nos enseñaba a nosotros. Decíamos al final que Jesús estaba en un cumplimiento de un propósito, a lo cual Él estuvo aquí en la tierra, pero que durante su cumplimiento y ya en la culminación del propósito de Jesús aquí en la tierra nos enseñó. Él como que hasta el último suspiro nos enseñó. Y hablábamos de cómo veíamos en el momento cuando Él decía: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y recordamos cómo muchas veces a nosotros se nos hace difícil perdonar. Y entendemos que eso que nos hizo tal o cual persona era difícil. Y Jesús nos mostró cuántas cosas no le hicieron aquellos que lo maltrataron, lo negaron, le dijeron crucifíquenle. Y todo eso, todo ese cúmulo, de Jesús salió una palabra de aliento, de Jesús salió una palabra de perdón. Y le dijo: Padre, perdónalos. Él intercedió a favor de aquellos que no se merecían, que no se supone que debía perdonarse. Él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. También vimos más adelante como en un momento dado, cuando Jesús estuvo en la cruz y veía a su madre, decíamos a veces en el cumplimiento de nuestro propósito no podemos olvidarnos de las personas que estamos a nuestro lado. Como Jesús allá en la cruz sacó un tiempo para decir: mira, Juan, he ahí tu madre, y a la madre, he ahí tu hijo. Vemos cómo Jesús también dedicaba ese tiempo de atención a aquellas personas que amaba. Vemos también cómo Él ofreció salvación. Y decíamos que el primer beneficiario ahí mismo inmediato de la cruz era el ladrón o el criminal que estaba al lado, que no se merecía, pero reconoció que Él era Dios. Y vimos cómo el Señor lo mostró: dice: desde hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Más adelante mostramos la humanidad de Jesús, el momento cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En un momento dijo: tengo sed. Y Dios mismo encarnado como hombre mostró también que tenía necesidades. Y hablábamos el viernes de cómo muchas veces en nuestras vidas nos cuesta decir: necesito algo, porque nos creemos super hombres, super mujeres, y no, a veces hay momentos donde tú dices: tengo necesidad. Y el mismo Jesús se paró un momentico para decir: tengo sed. Que Jesús nos enseñó a nosotros también. Y al final, cuando dice: Padre, aquí está, he terminado. Lo que me mandaste a hacer, consumado es, he terminado, y en tu mano encomiendo mi espíritu. Como Jesús fue dependiente en todo tiempo del Padre, y aún al final, en su último suspiro, tenía como la confianza, tenía como: aquí me entrego, he terminado, he concluido, y me encomiendo a ti y entrego mi espíritu a ti. Y cada uno de esos hechos, cada una de esas palabras nos enseñaba a nosotros cosas de aplicar. Siempre decimos, hermanos, si usted escudriña la palabra, si usted escucha un mensaje y lo deja ya aéreo y no lo aplica a su vida, usted perdió su tiempo. Cada vez que usted pueda entrar en escudriñar, en estudiar, en escuchar un mensaje, es para aplicarlo a su vida. Ahora bien, cuando hablamos de la muerte de Jesús, la muerte del Señor hasta cierto punto fue el medio de reconciliación de una humanidad que estaba perdida, que estaba sin esperanza, a una conexión nuevamente con su Creador, con Dios. Eso fue su muerte. Y en el libro de Colosenses, quiero leerlo, capítulo 1, verso 15, dice la palabra: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas fueron creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él
Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y dice el verso 18: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud. Oigan qué verso más bello que plasma. Dios en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Fue a través de Cristo que vino la reconciliación. Había un corte, había una separación, y Él es el puente, fue Cristo el puente. Y por medio de Él, dice la palabra, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes. Está hablando Pablo a los colosenses, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo, aleluya, mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Aleluya. Esto que nosotros estamos hablando hoy es la base del evangelio. El nosotros entendernos que estábamos muertos en delitos, en pecados, separados. No había forma de nosotros poder accesar a su presencia. Y fue, según la que la palabra dice, a través de Cristo que hubo una reconciliación del pecador con su Creador. Y todo esto nos hace a nosotros pensar, analizar, vivir por ello. Ahora, hoy yo quiero enfocarme en lo que es la importancia de la resurrección de Jesucristo. Porque si bien es cierto, la muerte, la cruz reconcilió al pecador con el Padre, con Dios, hay una implicación que va directo en lo que es la resurrección. A veces hay personas que entienden y creen en el poder de la cruz, y es poderosa y es aquella que nos da acceso, pero completó la obra en el momento cuando hubo la resurrección. Vamos a ver cómo nosotros entender, cómo nosotros a veces refrescar, porque a veces hay algunos de nosotros que tal vez tenemos 30, 40 años, 10 años, 5 años en el evangelio, y se nos olvida esta parte fundamental del evangelio. ¿Qué importancia da la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Por qué es nosotros importante entender eso? Yo quise resumirlo en 3 puntos inicialmente, porque pudiéramos hoy hablar de muchos, pero yo quise resumirlo en 3 momentos, 3 aspectos importantes que hoy tenemos que relevar. Y número 1 es el que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Vamos a ver qué habla el libro de Romanos. Y cuando hablamos de justificación, está hablando de una culpabilidad que teníamos, y Cristo dice: eres inocente, eres justificado, eres justo. Y lo dice Romanos capítulo 4, verso 25. Dice la palabra: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. En la cruz Él venció, en la cruz Él nos reconcilió. Y hasta ahí estamos claros. Pero dice: y si nos hubiéramos quedado solamente ahí, hasta cierto punto hubiera sido incompleto. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Aleluya. No solamente que padeció y todo lo que sufrió y todo lo que tuvo que vivir, en el momento de la resurrección, entonces es como que fue el sello, es como que certificó lo que era la justificación para ti, para mí.
Éramos culpables y la resurrección vino a decir: eres justo, eres inocente. El libro de Romanos, un texto muy hablado por nosotros, y cuando vamos a evangelizar utilizamos esto mucho, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, habla de resurrección. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tenemos que creer en ese acto. Entonces vas a ser salvo. ¿Y por qué habla? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy en esta mañana tú y yo tenemos que salir por ahí entendiendo la importancia de la resurrección de Jesucristo. Esa misma porción, cuando lo leo en la Nueva Traducción Viviente, te lo pones un poco más sencillo y dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Eso es una parte, es lo primero, confesar. Yo declaro. Pero dice: y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es confesar, pero también yo tengo que creer y irme a ese momento cuando hubo una resurrección que dijo: aquí está, aquí estoy pagando. Eres justo, eres inocente, te justifico. Este proceso de muerte y resurrección entonces confirma y es el fundamento de nuestra fe. Dice el verso 10: pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por creer que tú eres hecho justo, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Aleluya. El ABC del Evangelio. Cuando nosotros decimos: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, yo te declaro, yo lo acepto, yo lo confieso, se completa la obra cuando yo entiendo y voy a ese momento de resurrección. Yo creo que fuiste crucificado, pero también creo que fuiste resucitado. El fundamento de nuestra fe es una de las primeras cosas donde hoy vamos a resaltar de la importancia de la resurrección. Número 2, la resurrección confirma que el Evangelio es verdadero. En 1 Corintios capítulo 15 verso 12 dice la palabra: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo Pablo aquí estaba hablando a los corintios porque había como un dilema, una disputa, que no creían mucho en la resurrección. Y dice Pablo: díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos. Es nuestra predicación, es lo que estamos, esta es la buena noticia. Esto es lo que estamos hablando, esto es lo que estamos evangelizando, que Cristo se levantó de los muertos. Y dice él: ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y dice el verso 14, es el verso central de esta porción: si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil. Si no creemos, si no resaltamos, si no valoramos, si no entendemos que es a través de su resurrección que Él nos justificó, entonces tú sabes que nuestra predicación es vana, es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Eso es lo que estamos predicando, eso es lo que estamos anunciando. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado, y vuelve y lo repite. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes, vuelve y repite, es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. Si no logras entender esto, ¿sabes qué? Tu evangelio no es verdadero. Si no entiendes esto, ¿sabes qué? Tus pecados no han sido perdonados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Él sigue hablando, y nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y aquí está hablando también de una vida futura, de una vida eterna. Había un dilema que decía: no, se murió y ahí quedó. Y él dice: ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que si tú no crees que en algún momento vas a resucitar para vida o para muerte, entonces no podemos sostener que Cristo tuvo resurrección. Y cuando tú no entiendes eso, entonces lo que estás hablando es pura palabrería. Es inútil tu fe, es inútil la buena noticia. Tus pecados no han sido perdonados. Hoy estamos hablando que parte de la importancia
de nosotros entender de la resurrección es que número uno, es el fundamento de nuestra fe, y número dos, confirma que el evangelio es verdadero, que es certero, que hubo una resurrección la cual nos certifica, nos da acceso, nos dice: tú eres hijo, tú eres perdonado, tú eres inocente. Y el proceso de la justificación es un acto de gracia, es algo que Dios nos da. Es que en el momento cuando yo lo recibo hay algo que se salda. Es que a veces nosotros nos acercamos y yo siempre digo, tenemos que volvernos a Él diariamente, pero la justificación se da en el momento cuando tú crees. Tú no tienes que hacer nada. Si algo tenemos que hacer es creer y reconocer, pero Él lo hizo todo por nosotros. Padeció, sufrió, pero también dice, al momento de resucitar nos ha dado vida y nos ha justificado. La tercera cosa importante en la resurrección es que demostró que Jesús era el Hijo de Dios. El libro de Romanos capítulo 1 verso 3 dice la palabra: la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal Él fue descendiente del rey David, y quedó demostrado, oigan bien, quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él de la demostración y hizo milagros, y no podemos decir que es exclusivamente eso fue lo que mostró que era Hijo de Dios, pero esto como que le puso el punto a la I. Quedó demostrado en el momento de que fue resucitado a través del Espíritu Santo. Ahí se confirmó, se completó cuando al tercer día, aleluya, cuando al tercer día salió de esa tumba y venció la muerte. Fue ahí cuando dice: este es el Hijo de Dios, este es aquel que ha venido a salvar. Porque a lo largo de su vida nos mostró muchísimas cosas. Porque a lo largo de su existencia aquí en la tierra nos enseñó, Dios milagros, hizo muchas cosas que hoy tú y yo podemos aprender. Pero algo como que es álgido, que es fundamental, que es la columna vertebral de nosotros como cristianos, fue el momento de su resurrección. ¿Y qué pasa cuando entiendo todo esto? Que es el fundamento de nuestra fe, que es lo que nos confirma que lo que anunciamos, lo que creemos es verdadero, que es aquel suceso que demostró que era Hijo de Dios. Todo esto entonces nos tenemos que aterrizar y decirnos esta pregunta hoy en esta mañana: ¿cuáles implicaciones tiene la resurrección de Jesucristo en nuestra vida diaria? Eso que sucedió, eso que confirmó que era hijo, eso que confirmó nuestra fe, eso que es el fundamento de nuestra fe cristiana, todo eso, ¿qué implicaciones tiene la resurrección de Jesucristo hoy en ti, en mí? El libro de Romanos capítulo 6, 5 nos da como, ustedes saben cuando a veces hay preguntas que tú estás en algún estudio y el profesor te pone un cuestionario. Hay preguntas en las cuales tú tienes que analizar mucho para sacar la respuesta, pero hay otras que salen fácil, que con solo tú leer el texto ya tú sacas la conclusión o la respuesta a tal pregunta. Ante esta pregunta Romano te la da clarito, y oigan cómo lo dice. ¿Cuáles son esas implicaciones que tiene la resurrección de Jesucristo en mi vida diaria? Romanos 6:5 dice la palabra: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Aleluya. Ya no somos esclavos del pecado. Si hay una primera implicación en tu vida y en mi vida que hoy tenemos que aplicar a ese suceso de la resurrección, es que tú y yo no estamos bajo el dominio del pecado. Porque estábamos atados, porque estábamos encerrados, porque estábamos en una prisión donde el pecado nos dominaba. Y con su resurrección, dice la palabra, ya no eres esclavo del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, vuelve y repite, sabemos que también viviremos con Él. Y dice el verso 9, aleluya, estamos seguros de eso,
porque Cristo fue levantado de los muertos. Ven allá donde va la resurrección. Es que si digo que ya no soy esclavo del pecado y lo cantamos y hay muchísimas adoraciones bellísimas, todo radica en ese momento de la resurrección. Dice, la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar, aleluya, el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Y dice el verso 11, así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo yo aplico eso a mi vida hoy? ¿Cómo entender que yo tengo que desarrollar en mi vida un dominio propio para nosotros aprender a delimitar y decir, yo no puedo vivir mi vida en pecado todo el tiempo? Porque es verdad que pecamos en un momento y venimos y nos arrepentimos y pedimos perdón, pero yo tengo que entender que la vida del cristiano no puede estar en la cárcel dominada por el pecado. Porque la palabra me dice que ya tú y yo no somos esclavos del pecado, sino que vivimos para él. Y eso me hace a mí entender que su sacrificio, que todo lo que padeció, que todo lo que tuvo que vivir y su resurrección hoy tienen que verse en mi vida. ¿Qué cosas estoy yo haciendo de manera continua que ya hasta me he acostumbrado al pecado? Entonces es o uno u otro, porque no podemos estar a la mitad. O soy cristiano o no soy cristiano. De hecho, la palabra en un momento dice, mira, a los tibios lo vomita. Él prefiere que tú ¿sabes por qué? Ay, pero el Señor, no, mira qué es lo que pasa. Es que cuando tú estás tibio, te crees que estás caliente. Es que cuando tú te crees, cuando estás tibio, cuando estás como en el medio, tú te crees muy bien. Y por eso dice, a veces es mejor tú estar bien frío, porque entonces como que te recuerda que necesitas de Dios, o estar como el Señor hoy nos llama a ser, a estar bajo su dominio, bajo su guianza. El pecado no puede reinar en ti. El pecado no puede dominarte, porque la palabra dice que con su resurrección Él quebró, aleluya, Él quebró el poder del pecado sobre ti y sobre mí. Aplicarlos a nuestras vidas es nosotros entender que no estamos bajo el dominio del pecado. Y número 2, ¿cómo nosotros lo aplicamos? ¿Cómo entendemos esto en nuestra vida diaria? Cuando sabemos que no nos pertenecemos. El libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 14 dice la palabra: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. Todos decimos, sí, Cristo murió por mí. También creemos que todos hemos vuelto a nuestra vida antigua. La primera parte es fácil de entender porque Cristo murió por nosotros. Pero cuando dice aquí que también debemos creer que nosotros hemos muerto a nuestra vida antigua, nos hace un alto y nos hace una parada. Dice el verso 15, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más, para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Aleluya. Más bien vivirán para Cristo, porque Él murió, pero también resucitó por ti y por mí. Decíamos el viernes que a veces decimos este texto que dice que Él vino, de tal manera amó Dios al mundo, que amó y vino y envió a su Hijo. Y a veces nos quedamos el mundo como muy externo. Pero cuando yo leo este texto aplicándolo a mi vida, de tal manera Él me amó a mí, que envió a su Hijo. Wow. Hermanos, ustedes saben que es como para uno estar cada día más buscando su rostro. Porque dice la palabra que Él murió por ti y también resucitó para darte vida y vida en abundancia. Que quebró el poder del pecado tenía sobre ti, pero dice para que tú puedas vivir para Cristo. ¿Cómo hoy nosotros entender que su resurrección que fue allá, que es el fundamento de nuestra fe, que certificó que era hijo de Dios, que nos dio muchas cosas, todo eso yo lo aplico hoy a mi vida entendiendo
que no soy esclava del pecado y que debo vivir para Cristo. Y entonces ahí está la pregunta de aplicación que solamente tú te vas a responder en esta mañana. ¿Cómo decir que vivo para Cristo? ¿Qué cosas de mi vieja vida yo todavía la tengo media agachada ahí? ¿Qué cosas de mis viejos hábitos yo sé que están mal, pero el Señor me entiende? Y allá en la cruz, Jesús sufriendo y padeciendo por ti. Y allá en la cruz, Jesús librando una batalla que dice que nos dio una victoria, que nos la entregó a nosotros. ¿Qué tanto nosotros estamos viviendo bajo la vida de Cristo? ¿Qué tanto nosotros hoy estamos declarando que ya el pecado no es mi dueño? Que ya ese hábito, que ya eso que amo inclusive, no puedo amarlo porque está en disonancia, no va acorde a lo que Dios quiere para mi vida. Su resurrección marcó, certificó, nos justificó, nos dio vida. Pero esa vida tenemos que accesarla nosotros a través de nosotros vivir para Él. Es ahí donde yo digo, Jesús, te amo. Es ahí donde yo digo, Señor, yo te agradezco. Es ahí cuando yo digo, yo respondo a tu amor, agradándote, sirviéndote, dándote lo mejor de mí. Porque saben que la parte difícil ya Él la hizo en la cruz. Porque sabes que ya el paso grande, porque al final es por gracia. Porque si recibimos la salvación, porque si recibimos su perdón, porque si recibimos la justificación, es por gracia. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, y es esta parte que habla 2 de Corintios. Vivan para Cristo, vivan para Él. Yo quiero que en esta mañana tú te pongas de pies. Y por favor cierra tus ojos. Y yo quiero que hoy tú vayas a los pies de Cristo y visualices ese momento de su resurrección. Fue un momento glorioso, que fue un momento donde marcó el fundamento de nuestra fe cristiana, que tuvo importancia y que la tiene ahora en nuestras vidas. Y que hoy Dios nos dice, tenemos que estar claros de que el pecado no es quien nos gobierna, de que hemos sido liberados del poder del pecado. Y esa liberación implica venir y someternos a Él humillados, venir ante Él y reconocerle como nuestro Señor. Puedes levantar tu mano en esta mañana. Puedes presentarte delante del Señor y hoy recordar ese momento y cómo hoy nos manda a vivir para Él. Hoy venimos ante ti, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy tú nos has lavado, nos has limpiado, nos has justificado, nos has perdonado. Hoy venimos delante de ti, Señor, porque queremos recordar la importancia de tu resurrección, no solamente para la humanidad, sino para mi vida. Hoy yo quiero recibir esos beneficios y quiero ser agradecida, Dios, y quiero vivir para ti. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdónanos. Gracias. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te adoramos. Espíritu Santo, gracias, Señor. Ya no eres preso del pecado.
Él quebró el poder del pecado. Por tu espíritu en mí, Jesús. resucitó. Y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. En ti, Señor, Jesús resucitó, tú has resucitado. y vivo Y hoy estoy. vives en mí. Derrotado ya no estoy. Por tu espíritu en mí, Jesús. Resucitó, Y vivo está en mí. en tu nombre Aleluya. Está viviendo Cristo en ti. Jesús, Está viviendo Cristo en ti. y vivo estoy. Hoy te invito a que lo declares y lo proclames, Señor, de tu vida. Si aquí hay alguien que no conoce del Señor o aún lo conoce, ya se ha apartado, abrimos la invitación para orar contigo. Hoy el Señor te dice: aprovecha, aleluya. Toma de lo que te estoy dando, una vida en abundancia, libre del pecado. Una vida que agrade al Señor con todo lo que haga. Oh Señor, aquí estamos. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. A tener siempre presente este momento, Dios. Aleluya. Aleluya. En vano sin saber Gracias, Señor. muerte nuestro. Gracias, Señor, porque venciste la muerte. Gracias porque venciste. Con tu poder has vencido y hoy nos lo da a nosotros para vencer también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Porque soy derramado sobre nuestras vidas tu favor y tu gracia en nosotros, oh Dios. No estoy ya derrotado, porque tú me has dado vida, me has dado la victoria. Y yo no puedo vivir mi vida en derrota porque ya tú venciste. Y yo tengo que vivir mi vida acorde a lo de nosotros, Señor. Tú has resucitado y vives en mí. Y quiero vivir para ti, Señor. Jesús. Y vivo está en mí. Puedes cantar esto: vivo está en mí, vivo está en mí, vivo está en mí, en mis decisiones, en mi accionar, en mis pensamientos, en mi agenda, en mis recursos. Tú estás en mí, tú permeas todo lo que yo hago, Señor. Jesús resucitó. Gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu resurrección. Gracias por la vida que has dado a nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, oh Dios. Hoy queremos que tu favor nos acompañe en todo tiempo, Señor. Que cuando salgamos y compartamos el mensaje del Evangelio, recordemos este acto que marcó, que nos justificó, que nos salvó. Gracias, Señor. Gracias. En esta mañana queremos que seas tú guiando nuestra entrada y nuestra salida en esta semana que inicia hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayude a entender que no somos esclavos del pecado, sino que tú nos has hecho libre para adorarte, oh Dios, para vivir para ti.
Que donde quiera que nosotros vayamos, que donde quiera que nos movamos, Señor, nosotros podamos evidenciar eso que tú has hecho en nosotros. Que seas tú guiando nuestra salida, nuestra entrada, nuestras decisiones. Que seas tú supliendo las necesidades. Si aquí hay alguien que vino con alguna necesidad espiritual, Señor, tú la llenas. Si aquí hay alguien que vino con una necesidad física, seas tú derramando tu salud. Mandamos salud sobre la vida de la hija, nuestra hermana Leonor, Señor, ahí donde está. Tócala en esta hora, Señor. Ordena sus sistemas, oh Dios. Si aquí hay alguien que vino con una necesidad económica, seas tú también supliendo y abriendo puertas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio y a ti venimos confiadamente, Señor.